que lo ha contado abiertamente, vamos, Sí, lo que has hecho tú. Alsina debería complementar esa información porque su grupo fue el más beneficiado por las decisiones de Mariano Rajoy y de ese gobierno, desde el punto de vista económico. Y hoy sigue siendo el más beneficiado. Y ese grupo de comunicación tenía un periódico que se llama La Razón, que un 30% de sus ingresos, un 30% provenía de las páginas de prostitución, en las cuales eran páginas de tal naturaleza que tú no podías dejar un periódico cerca de la lectura de un niño porque comprometía seriamente, eran muy vulnerables a ese tipo de audaces. Sí, lo bonito es que también tenía el Observatorio Romano en castellano, ¿no? Esa es otra historia que puedo contar. Pero también es muy, ya lo sé, por eso he pinchado. Pero es muy interesante que al lado de esto estaba... Nosotros editamos el diario estaba La Gaceta Playboy en el 2009. Y el Observatorio Romano. Era un periódico de información nacional, generalista, y decidimos desde el minuto 1 que ese periódico no llevaría anuncios de prostitución. El ABC, El País, La Vanguardia, El Mundo, La Razón, todos llevaban 3, 4, 5, dependía, ¿no? El País era el que más llevaba, El Mundo también, y además llevaban, era la promoción de saunas gays, de saunas heterosexuales, de masajes, en fin, era muy completo. Luego había anuncios de personas concretas. Silvia se ofrecía porque hacía no sé qué cosas, en fin, no son describibles en este programa, pero os las podéis imaginar. Bien, entonces cuando nosotros salimos decidimos que no íbamos a llevar, no queríamos vivir de la prostitución, como por ejemplo han vivido todos esos periódicos, con el silencio completo, total, hasta hoy, de todos los periodistas que trabajaban y colaboraban con esos medios de comunicación, pero nunca se dieron cuenta de que había 4 o 5 páginas en el periódico donde escribían que, por tanto, una parte de su salario estaba vinculado a la prostitución, estaban viviendo de la prostitución. Cuando hoy yo escucho cómo se meten con la familia de Sánchez porque han vivido de la prostitución, yo digo, hombre, no solo la familia de Sánchez. Es verdad que era una relación más directa, la familia de Sánchez producía prostitución y los periódicos se beneficiaban de la promoción y de la publicidad de la prostitución. Como la abuela de Leticia Ortiz, pues que tenía dos puticlubs en Alicante y era una madame conocida, también vivía de la prostitución. Es decir, hay más casos de vivir de la prostitución. Entonces, yo no rebajo... ¿Pero eso qué tiene que ver con el Observatorio Romano? No, ahora te cuento lo del Observatorio Romano. Porque creo que no tenía anuncios de estos. No, pero el Observatorio Romano... Vamos a ver, La Razón quita los anuncios de prostitución porque yo había llegado a un acuerdo con Giovanni María Bian, que era el director del Observatorio Romano, comiendo en los boloñeses, en la Piazza del Popolo, en Roma, con Juan Manuel de Prada. Y llegamos al acuerdo de que nos poníamos en marcha para hacer una edición y editarla con la Gaceta los miércoles del Observatorio Romano, que se editaba en 5 lenguas. Una de ellas el español. Y ahí llegamos al acuerdo de que el Observatorio Romano se editara en la Gaceta y se distribuyera en la Gaceta porque nadie lee jamás el Observatorio Romano, no tiene difusión, salvo en pocas personas en Roma. Y como tenía artículos realmente interesantes, de fondo y algunas informaciones buenas, yo dije, oye, pues nosotros gratis os difundimos el Observatorio Romano los miércoles. Un mes después, La Razón, me llaman y me dicen, oye, que ha salido esta noticia. Miro la noticia y acababan de firmar un acuerdo, el diario La Razón, el Grupo Planeta, con Giovanni María Bian y con el Observatorio Romano, para que La Razón editara el Observatorio Romano. Y no nos habían dicho nada a nosotros. Trato de averiguar qué ha pasado y efectivamente Mauricio Casals con el cardenal Cañizares se van a ver a Giovanni María Bian. El cardenal Cañizares había sido advertido de que el acuerdo era con nuestro grupo y se encienden todas las alarmas en La Razón, porque en ese momento la Gaceta ya vendía más ejemplares que La Razón. Por lo tanto, en el grupo este de Alsina, todos digamos, las alarmas se ponen en marcha y dicen, coño, que estos tíos se nos van a quedar con ese espacio tal, entre otras cosas porque la Gaceta era de una coherencia extrema en los planteamientos que tenía. Entonces, no podían editar en un periódico con páginas de prostitución
tener al lado el Observatorio Romano, con lo cual decidieron, les pareció más útil y más rentable renunciar a las páginas de prostitución y quitarnos a nosotros el acuerdo del Observatorio Romano, y esa fue la razón por la que suprimió los anuncios de prostitución. Y por eso yo sabía lo que había ocurrido con el Observatorio, porque lo viví contigo. Y a todos los que trabajan en ese gran grupo de A3 Media, pues anécdotas como esta les puedo contar muchas, y les puedo contar los audios de Villarejo, donde Mauricio Casals también cuenta muchísimas anécdotas. Sale con frecuencia, sí. Claro, es que... Con unos comportamientos muy aceptables. Claro, es que... caray, es que los demás los hemos sufrido. Y otros se han beneficiado. No solo por beneficiarse, sino por joder al otro. Sí.